el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voces de esperanza. Para que una persona pueda llegar a la santidad debe haber un proceso y sobre todo debe ocurrir un milagro que sea inexplicable. Esto fue lo que sucedió a Madre Carmen Rendiles, quien concedió el favor a una persona de manera muy especial, a la doctora Triné Durán de Bryan, quien va a comentarnos en el día de hoy sobre cómo ocurrió este hecho maravilloso que hoy la llevará a la beatificación a Madre Carmen Rendiles, la tercera beata venezolana y la primera de la ciudad de Caracas. Bienvenida, doctora Triné, por estar aquí acompañándonos. Gracias. Y sobre todo por compartir esta experiencia hermosísima, una experiencia espiritual, y sobre todo porque de alguna manera siento que el proceso de una persona que se ve favorecida con un milagro de Dios, algo inexplicable, algo que no tiene explicación científica de alguna manera, eso también contribuye a que otras personas que a lo mejor no creen tanto puedan sentir ese amor y esa fe. Pero quisiera que nos contara un poco quién es la doctora Triné antes de ese milagro. Bueno, una ciudadana como otras, con un amor infinito hacia mi familia, mi entorno y muy especial para mis pacientes. Realmente, todo el que tenga una dolencia de cualquier tipo, pues yo siempre he estado ahí presente. Un vecino, un amigo, mi familia y mis pacientes en un hospital. Yo soy médico predominantemente de hospital. Trabajo aquí en Caracas, en Venezuela, en el Hospital Miguel Pérez Carreño, que es uno de los hospitales más grandes, donde se intervienen los 365 días del año, las 24 horas del día. Y bueno, han pasado por mis manos y frente a mí cantidades de médicos, ¿no? En un hospital, en educación, 27 años laborando en un hospital, pues pasan muchos médicos que hoy en día están por el mundo entero. Doctora Triné, el 20 de mayo del 2003, ese día hubo un cambio en su vida. Viene, como usted acaba de mencionar, de un proceso de siempre estar ayudando constantemente a sus pacientes, sobre todo con mucha humanidad, que es importante para quienes son los responsables de la salud. Pero el 20 de mayo de 2003 usted estaba justamente ejerciendo su profesión como médico, ayudando a alguien, justamente salvando una vida en una operación. Pero ¿qué ocurrió allí el 20 de mayo de 2003? Yo varias veces estuve encargada de la coordinación de quirófano y era muy estricta en todo el manejo de lo que es un quirófano, donde tienen que ser personas muy idóneas. En ese momento había otras personas encargadas, siempre se rotaban los jefes de área, y yo era adjunto del servicio de cirugía 3, hay 4 servicios de cirugía general. Y bueno, fui a operar 2 pacientes ese día y a darle la clase rutinaria que una todos los días con residentes de cirugía, ¿no? De los diferentes niveles. Y aquel día yo llegué a quirófano, fui a conversar con el paciente, que es mi hábito siempre, explicarle qué es lo que le va a hacer, que tenga fe, que va a salir bien, a tranquilizar al paciente, porque el paciente se entrega a uno, ¿no? Bueno, cuando rocé la mesa operatoria, la mesa pegaba corriente. O sea, yo sentí que algo raro estaba pasando. Y lo informé y nadie me hizo caso. No, eso es imposible, que una mesa... pero se habían movido muchas camas el día anterior, 2 días antes, todas las camillas de quirófano. Había habido un movimiento fuerte en el quirófano y entraron muchas personas no idóneas. Pues un cable quedó desprotegido totalmente, lo pegaron en la camilla, justo del lado donde yo estaba, ahí estaba el cable, el paciente ya estaba en la camilla, pero ese es un colchón muy grueso, plástico, él estaba ahí, ya listo ya estaba anestesiado el paciente, cuando yo me voy a lavar, mis alumnos, y cuando regresé, cuando tomé el bisturí y en lo que lo abro el paciente, ¡tum!, me fui hacia atrás, tuve una fuerte descarga eléctrica en mi mano derecha, y yo soy diestra, me dio un susto muy grande, lloré. El anestesiólogo que le estaba haciendo una vía central al paciente también sufrió quemaduras en 3 dedos, 2 dedos de la mano, y fue la mayor carga de electricidad la recibí yo,
¿qué pasó después? Me atendieron, me pusieron los electrodos, todos para ver cómo estaba. Mis colegas y yo pues sabemos perfectamente bien los daños que son una descarga eléctrica y una fulguración neurológica. Y cambiaron al paciente de quirófano, se desconectaron todos los sistemas y yo operé los 2 pacientes. Pero cuando llegué en la noche a mi casa comenzó mi calvario de un dolor, un dolor quemante primero, después un dolor lacerante, un dolor muy fuerte. Y a medida que iban pasando las horas, yo comencé a tomar analgésico. Al día siguiente yo volví al hospital y volví a operar. Y al día siguiente fui a la consulta, pero yo iba a punta de pastillas. Ya el 4.º día imposible. Comencé a recorrer todos los servicios de mi hospital que tienen que ver con la patología. Fui a neurocirugía, fui a cirugía de la mano, fui a traumatología. Yo estaba desesperada con el dolor, ¿no? Y me fui de reposo. Comenzó mi caminar de centro de salud a centro de salud hasta conseguir quién me podía quitar el dolor. Yo estaba un poco triste porque decía, no puede ser que yo sea médico en un hospital donde hay tantos hospitales y tantos servicios y nadie me pueda quitar el dolor. Comencé a hacer rehabilitación y los especialistas, me vieron varios especialistas de cirugía de la mano, me vieron fisiatra, neurólogos, neurocirujanos, me vio una cantidad, traumatólogos, especialistas en miembro superior. Y me mandan a hacer una cantidad de exámenes que gracias a eso después se puede corroborar que fue un milagro, porque me hicieron resonancias magnéticas, me hicieron electromiografía. La persona que me hizo la resonancia magnética y las tomografías con contraste fueron enviadas a Francia, donde se formaron esos médicos, y me lo hice en otro estado. Aquí yo viajé a Valencia, viajé al estado Aragua, y de ahí mandaron el diagnóstico de todos los sectores donde yo tenía dañados los nervios, los 3 nervios principales del brazo, que es el radial, el mediano y el cubital, pero dominantemente eran en el nervio mediano y cubital, que tenía la mayor cantidad de lesiones en todo el nervio del plexo braquial que viene del cuello, ¿no? El área cervical. O sea que según el diagnóstico que le estaban dando, no había posibilidad que el dolor pudiera desaparecer. No, que no había. O sea, me pusieron un yeso, una férula, un cabestrillo, porque para tener mi brazo inmovilizado. Yo pasé 2 meses acostada en un sofá con mi brazo sobre unos cojines y me paraba para la clínica, volvía y me paraba. ¿Y el dolor? Y el dolor nunca cesó en 2 meses, nunca. Yo podré decir en algunos momentos cuando me mandaron drogas muy fuertes que medio disminuía, pero que se me ha desaparecido el dolor, jamás se me desapareció. En vista de que no había mejoría, sino que cada día se me iba empeorando porque se me empezó a atrofiar el brazo un poco y comencé a perder la fuerza, y yo ya no levantaba absolutamente nada. Yo perdí mi fuerza total de mi mano, y el médico que me veía siempre que iba, él me medía la fuerza y con una cinta métrica me medía en varios sectores del brazo el grosor de mi brazo para ver cómo estaba, y todo eso estaba reportado, ¿no? Hasta que decidí operarme. Yo, 15 días antes de la intervención y de este maravilloso milagro, que a mí me parecía la cosa más horrenda llegar a esa operación, y con lo que me había pasado era horrible, pero los caminos de Dios son demasiado especiales. Primero, yo siempre decía que uno tiene que sufrir, los médicos, un dolor o algo muy grande para comprender más a nuestros pacientes. Porque yo tengo médicos, colegas, que nunca les ha dolido nada, nunca lo han operado de nada, nunca. Entonces su sentimiento ante el dolor, como el dolor no se ve, es difícil comprenderlo. Y yo creo que por eso mis colegas no podían comprender lo que yo me quejaba del dolor. Yo perdí peso, yo casi no comía, yo no dormía, a mí me vencía el sueño, porque tantas horas sin dormir por el dolor. Y yo dejé de tomar analgésico porque sabía que me iba a ocasionar un daño en mis riñones. Yo laboré un tiempo en la unidad de trasplante de riñón, era colaboradora, se hicieron tantos trasplantes y después sabía el daño renal tan grave que es. Y ¿qué pasó con todo esto? Que yo decidí operarme. Pero el médico que me iba a operar, el doctor Miguel Ángel Guedes, que era el jefe de cirugía de la mano del Hospital Universitario de Caracas, y me vio el jefe de la Sociedad Venezolana de Cirujanos de Miembro Superior, el doctor Fieschi Núñez, de Valencia. Vieron, mira, tienes que operarte, pero la incisión va a ser de la palma de la mano hasta la axila para liberar esos nervios. Es una operación muy complicada, probablemente tú no puedas volver a ejercer tu profesión. Eso a mí me deprimió muchísimo, yo estaba muy triste, yo lo que hacía era rezar. Yo dormía con un rosario, lo tenía debajo del cojín ese,
yo a veces que ni siquiera lo rezaba, sino que agarraba el rosario y yo confiaba que si nada más tenía el rosario en mi mano y así me quedaba dormida. Llegó el día de la operación. Pero el momento antes de llegar a la operación, que el médico te da este diagnóstico, que te dice que tienes que operarte, y tú como médico conoces por supuesto cuáles eran las implicaciones en este caso, tomaste la determinación de hacerlo inmediatamente. Porque yo quería que me quitaran el dolor. Yo llegué un día y le dije, mire doctor, quíteme el dolor y haga lo que sea con el brazo, pero quíteme el dolor, porque esto es insoportable, 2 meses de un dolor día y noche. Y decidí operarme. Y el día que iba al centro de salud donde me iban a operar, pues yo creo que esa fue la mano de Dios, definitivamente. Yo le digo a todos los sitios donde he ido, tantas emisoras, grabaciones, a los colegios donde he ido a evangelizar, a muchos colegios, yo le digo que eso fue un capricho de Papá Dios, porque el ojo de Dios no duerme jamás y conoce todos los secretos de los comportamientos de uno y cómo es uno como persona. Y entonces yo creo que Él me llevó para aquel sitio, porque yo estaba llegando a la clínica. Justamente eso, o sea, el día que vas a la operación, ¿recuerdas la fecha? Sí, claro, el 18 de julio del 2003. Ese 18 de julio de 2003, que vas preparada ya a la operación, ya lista, resignada, ya porque claro, justamente había un diagnóstico y bueno, y tú como médico conoces la situación. ¿Qué te impulsó a ir hasta allá? Acabas de mencionar ahorita que sientes que fue un capricho de Dios, algo que Dios quería, pero definitivamente, yo voy llegando a la clínica porque yo iba ya decidir, o sea, estaba puesta en cartelera y me está esperando el anestesiólogo, me está esperando el cirujano en la clínica, me esperaban a las 2 de la tarde. Yo me fui a la clínica, me iba a ir desde la mañana para que me hiciera la evaluación preanestésica el anestesiólogo, y cuando voy llegando al centro le digo a la persona que me llevaba, a la doctora, una amiga, la doctora Silene Fernández, le digo, Silene, llévame al Colegio Belén. Pero eso, ¿para qué? Estamos llegando a la clínica. Llévame al Colegio Belén. ¿Por qué al Colegio Belén? Porque a mí me han pasado cosas muy bellas en el Colegio Belén. Yo fui al Colegio Belén, además que casi siempre está el Santísimo expuesto. Y la Madre Carmen, pues su misión, una de sus misiones principales era adoren al Santísimo Sacramento. El Santísimo está vivo. Yo digo, yo voy para allá a orarle a Papá Dios. Mi familia es bien cristiana y mi abuela era devota ciega de la Santísima Trinidad, y ella siempre decía, no le pidan a intermediarios, sino directamente a Dios. No le pidan a secretarios, era, si tienes la oportunidad de hablar con el jefe, habla con el jefe. Y eso lo tenía yo en mi alma desde niña, ¿no? Voy al Colegio Belén, está la tumba de Madre Carmen dentro del templo, a mano izquierda yo voy a la tumba. Yo no sabía mucho de Madre Carmen. Lo que sí que yo tenía como un profundo respeto por aquella tumba y por aquella persona, porque cuando una persona está enterrada dentro de un templo debe ser un ser muy especial para mí. Eso era mi sentimiento, pero no me había ocupado, los médicos estamos muy ocupados siempre, de detallar quién era la Madre Carmen, porque yo no sabía. Por eso es que yo digo que Madre Carmen, eso fue un capricho, el milagro de mi brazo, un capricho a Madre Carmen. Yo llegué a orar, a pedirle que intercede por mí. Fui al altar, puse mi brazo sobre el altar y comencé, yo estaba muy triste, llorando. Mi amiga se arrodilló detrás de mí y yo lloraba y le pedía a Dios, salva mi brazo, Papá Dios, yo soy cirujano, a mí me gustan las plantas, yo hago injertos de rosa, tengo orquídeas que me encantan, amo profundamente mi profesión. Para mí un quirófano es un templo de verdad sagrado donde la gente se expone a que uno le resuelva sus problemas y se entrega a uno. Entonces perder mi brazo y no hacer lo que me gusta, pues era terrible. Y además que me encantan los trabajos manuales y yo pinto. Entonces estudiaba pintura con el maestro Galeandro, decía, no puede ser que no le agarra un pincel, era muy dramático para mí. Yo hacía muchas cosas, todo el mundo hace muchas cosas con sus manos, pero yo consideraba que uno siempre cree que lo que uno hace es lo mejor. Pues claro, para cada quien su enfermedad es lo más grave. Yo estaba orando en el templo y salió una hermanita y me dice, ahí no te escucha Dios. Ella como que se molestó porque el altar es sagrado, yo estaba prácticamente acostada sobre el altar. ¿Qué te pasa? Yo le digo, mire, yo soy médico y me van a operar mi brazo hoy y yo vine a orarle a Papá Dios. Entonces me dice, no, pero es que ahí no te escucha. Digo, pero ¿cómo es que no? Si Papá Dios escucha en todas partes. Estoy haciendo bien explícita porque esta es una entrevista muy especial para mí aquí en la conferencia episcopal. Por eso quiero detallar. Ella me lleva
a un oratorio que hay dentro del colegio. Me dice, vente. Me lleva dentro del oratorio y recuerdo, vuelve a mi memoria cuando ella me va conversando por la escalera y cuando estoy en la puerta de la capillita, están todas las hermanitas de rodillas orando y una hermanita en el primer banco sentada. Y la de la puerta estaba sentada, una hermanita con una muleta, y me dice, mira, ve al primer banco, que ahí hay una hermana que es casi santa y ella te va a orar para que salgas bien de la operación. Yo fui, me arrodillo al lado de la hermanita y ella comienza, yo le digo, hermana, yo soy médico y me van a operar hoy y la operación es muy grave, es desde mi palma de mi mano a la axila, es demasiado, me van a liberar los nervios y yo tengo mucho miedo. Y ella comenzó a orarme y a pedirle a Madre Carmen, Madre Carmencita, ella le decía, Madre Carmencita te va a curar, ella va a intervenir hasta en el cielo y ella te va a ayudar. Y empezó a acariciarme el brazo con una ternura, una dulzura indescriptible, lo que me decía, pero yo a la vez con mi mente le decía, papá Dios, salva mi brazo, estoy en tu presencia, tú estás vivo en la hostia, salva mi brazo, salva mi brazo, salva mi vida, yo quiero seguir abrazando a mis seres queridos, yo tengo un esposo y 2 hijos, quiero un día abrazar a mis nietos, quiero enseñarles a escribir, a hacer lo que a mí me gusta, bordar, tejer, hacer a mis nietas, que me encantan, y las plantas yo las amo, que es la que nos dan el oxígeno, y yo le decía todo eso a papá Dios, allí, ¿no? Cuando la hermana era tan bello lo que ella me decía, y lo que le pedía a Madre Carmen, que yo volteé a ver quién era el rostro de la persona que me hablaba como un ángel. Cuando volteo a verla, ella me dice, pero mi amor, si tú eres la persona que pintaste la Madre Teresa de Calcuta. Y yo le digo, sí, yo soy la persona. Ese año se beatificó la Madre Teresa de Calcuta. Y yo la había pintado antes porque me encantaba. Pintar arrugas y cosas no me fascina. Entonces, era como la persona ideal, ¿no? Para pintarla. Y yo la pinté y fue escogida. Y esa imagen, se hizo una misa muy linda en la catedral y después en el Colegio Belén, el día de su beatificación. ¿Cómo se acordaba esa hermanita? Que yo había pintado ese retrato, no me lo pregunto. Una hermanita muy pequeña, muy flaquita y viejita, de 80 y largos años. Ella me dice, tienes que pintar a Madre Carmencita. Y se paró y se fue. Yo me quedé orando, seguí hablándole a papá Dios, salva mi brazo, salva mi brazo. La señora, mi amiga que me acompañó, estaba también de rodillas orando atrás. Y ella regresa con un retratito muy pequeño, que todavía lo conservo en mi cartera, desde ese día. Siempre lo he tenido. Era tan pequeño, yo le digo, hermana, es muy pequeño y yo casi no se ve. Ella me dice, no, vamos para que veas el retrato grande de ella. A ella le gustaba su hermana como ella la veía, el retrato como viejita, porque hay muchas fotos por todas partes de la Madre Carmen, muy jovencita, y ella que compartió, vivió con ella, pues ella quería una foto de viejita. Entonces me lleva al cuartito, más allá de la capilla, y cuando llegamos, ella me llevaba del brazo, cuando llegamos al sitio, porque yo le dije que era muy pequeño, ¿no? El retratito, cuando llegamos al sitio, hay algo mágico. Ya papá Dios, imagínate, a medida que va pasando todos estos días, yo digo, pero qué grande es Dios. Él ya nos tenía en la mira, nos estaba viendo, nos había escuchado la oración y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Qué increíble, qué bello. Así que es increíble. Llegamos a la habitación y no podíamos pasar. Eso es indescriptible, eso hay que vivirlo. Había un obstáculo invisible, algo, y ella voltea a verme porque era como, yo la llamaba energía. Mi físico me dijo, eso se llama energía estática. La energía en movimiento, pero esa es una energía estática. Y lo saben los astronautas, me dijo mi físico. Yo cuando paso, logramos pasar la barrera. Había un cuartito, el cuartito era muy chiquito, con una camita individual, muy pequeño, un cuartito de monja, como les digo, de las hermanitas se ríen, de un cuartito de monja muy pequeñito, con la camita, y cuando logramos pasarlo, ella levanta la mano y dice, este es el retrato de Madre Carmen. Y cuando hace así, del retrato de Madre Carmen salió un rayo de luz inmenso, inmenso, iluminó todo, nos quedamos. Yo no puedo olvidar la expresión de la hermana San Luis, que yo la bauticé ese día madre,
porque yo sentí que todo se fue separando, un calor quemante en mi cabeza y en mi brazo, y empecé a sudar, a sudar, a sudar, y sentí que fui perdiendo la fuerza, y me caí, perdí el conocimiento, me caí al piso. Y yo me despierto cuando ella me tiene abrazada como cargada, ¿no?, en la cama, y me despiertan sus gritos. Yo cuando vuelvo en mí o en sí, ella gritaba, y no pesas nada, y no pesas nada, y eras una pluma, y no pesas nada, y no pesas nada, y Dios te asignó como mi hermana, y no pesas nada. Y yo no entendía, era lo que ella decía, ¿no? Porque me doy cuenta que yo estoy acostada en una cama, acostada, me comencé cuando me siento, me doy cuenta y no me duele. Pero había pasado del dolor y la tristeza con lo que yo fui a aquel templo a una euforia indescriptible. Era una euforia, un calor, y sudaba. Entonces ella se quitó su abriguito y me comenzó a secar, y me abrazó, y lloramos. Enseguida vinieron de la capillita al lado porque oían el alboroto en la habitación, y porque era al lado prácticamente de la capillita. Y viene, fue muy hermoso, viene un señor, el doctor Benito, que él es el que escribió el libro de Madre Carmen. Estaba por casualidad en el colegio, y él fue a ver qué era lo que pasaba. ¿Y qué te pasó? ¿Cómo que estábamos llorando tanto que ellos se asustaron porque las dos llorábamos, les pasó algo a alguna de las dos, pero era realmente entrar del dolor, de la tristeza, de la enfermedad durante 2 meses a una euforia total. Entonces yo quedé como 3 días como si estuviera flotando. Una sensación muy placentera, muy de Dios, que lo invada a uno. La luz del Espíritu Santo, eso es palabras mayores, sí. De verdad. Es demasiado hermoso, es indescriptible. Han pasado 14 años y yo a todo el mundo le cuento esa historia. Mis colegas muchísimos lloraban, otros. Fue demasiado emocionante. Pero lo más impactante es que el domingo fuimos a la iglesia, mi familia, mi esposo, mis 2 hijos, unas primas, varios familiares, a la iglesia, a darle gracias a Dios por lo que me había pasado, ¿no? Y yo hablé con el sacerdote, y él dice en la homilía, todavía recuerdo el nombre del sacerdote, el padre Chapellín, y él dice en la homilía, pero ¿cómo no iba a intervenir Madre Carmen? Ayudar a pedirle a Papá Dios, ella que está en el cielo, Madre Carmen, que interviniera para sanar a la doctora Triné, que es un médico de hospital, dedicada completamente durante tantos años a una labor social, que es lo que se hace en un hospital realmente. Y que ejerce nada más en hospitales. ¿Cómo no la iba a ayudar si Madre Carmen sabe lo que es faltar un brazo? Porque Madre Carmen nació sin un brazo. Mira, yo no puedo decirte. O sea, en ese momento yo no sabía que Madre Carmen, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mi familia, nadie sabía. ¿Cómo que a Madre Carmen le faltaba un brazo? Eso fue para mí un impacto tan grande, porque yo dije realmente, yo hasta 2 días, yo decía, fue el Espíritu Santo, claro, era la luz del Espíritu Santo. Como que no había concientizado que realmente era Madre Carmen la que intervino. Fue de su retrato que salió, le pedimos a ella que interviniera para que me salvara mi brazo, y concientizó, claro. Es cuando realmente concientizó, fue Madre Carmen la que le pidió a Papá Dios, porque yo soy una mortal como cualquiera, con todos los pecados que puede tener. Trato de vivir acorde a mi pensamiento, mis mandamientos, con mis acciones siempre. Yo soy una asidua predicadora toda mi vida, que no hay nada más grande que el perdón. Cuando uno perdona todo lo que va pasando y vive el aquí y el ahora, y va dejando atrás esa carga de rencores, de resentimientos, de pesares, de crisis de la que vivimos. Si nos quedamos en la crisis, nos quedamos en el pasado. Claro. De la única manera de surgir de todos los problemas, de las enfermedades de los pacientes, de los traumas de los pacientes, es vivir el aquí, el momento, y ver cómo resolvemos para que su futuro sea mejor. Entonces eso ha sido mi misión de vida y mis principios, y yo creo en eso, lo practico. Es muy fácil uno juzgar a los colegas, al paciente, a los hijos, a los familiares, a los hermanos, sobre todo a los hermanos, pero cuando uno se pone y aprende a ponerse en el lugar de cada uno, entiende. Y yo creo que por eso Papá Dios ha sido tan generoso, pero tan generoso, con salvar mi brazo a través de Madre Carmen, a través del Espíritu Santo, y Madre Carmen la escuchó a ella, y para gloria de Dios, pues hoy tenemos una nueva beata en Venezuela. Doctora Triné, ¿qué pasó entonces con la intervención quirúrgica? Yo fui,
Eso fue como una fiesta. Y la hermana San Luis, que me entero también que era hermana de sangre de la Madre Carmen. Yo no sabía nada de eso. Y es cuando comienzo a investigar que era bellísimo todo. Y yo el lunes voy al centro de salud donde me iban a intervenir. Mi doctor, los médicos se quedaron esperándola. Claro, por supuesto. Pero ese día ocurrió un acontecimiento muy grande en Caracas, estaba muy gris el día, muy triste, porque llovió, se desbordó el Guaire, nuestro río, el Guaire, se desbordó la quebrada Agua de Maíz, se montaron unos carros sobre otros en la Carlota, se ahogaron personas, hubo un desastre. Pues en la clínica pensaron que yo no llegué por eso que había pasado. Yo voy el lunes a la consulta, mi esposo buscándome en la clínica, porque él se dio por otro lado con mi hijo que estudiaba medicina en ese momento, hoy en día es un gran cirujano. Me están esperando, pero yo regreso el lunes a la consulta y el médico me dice: Trinet, el miércoles te operamos, ya estás en cartelera, ya está pedido el quirófano y todo. Yo le digo: doctor, usted en esta crisis que yo he pasado me dijo que si a mí se me quitaba totalmente la sintomatología, recuperaba mi fuerza, no había intervención, y yo estoy perfecta. O sea, desde ese momento que sentiste eso especial que ocurrió en esa habitación donde Madre Carmen reposaba, inmediatamente recuperaste la fuerza. Completamente. No hubo dolor. Nada, cero dolor y la fuerza y todo perfecto. Entonces yo el lunes, él dice: no puede ser, vamos a examinarte. Pasó su cuartito al lado y me dice: pero ¿por qué tienes un cabestrillo? Te quitaste el yeso y no tienes un cabestrillo. Yo me lo quité, el yeso. Y me dice: doctor, es que tengo la mano pesada, como si me hubiese crecido, como si fuera inflamada, y la siento como está la rodilla. Yo bajo mi brazo, siento la mano enorme y mi brazo, muy grande. Y él me dice: pero mire, colega, le voy a decir una cosa, eso solamente se siente cuando se opera. Esa sensación de mano muy amplia, porque uno manipula todos los nervios y va pasando paulatinamente, dura como un mes. Exactamente eso me pasó a mí. Pero yo la semana estaba operando, inclusive estaba otra vez en mi hospital con el peso de mi mano. Yo sentía mi mano muy pesada, entonces voy a poner el cabestrillo porque era que me pesaba el brazo. Pasé varios días con mi cabestrillo, me lo quitaba, fui a ver a mis pacientes, me lo quitaba, me lo volví a poner y se me fue quitando toda la sensación, sin dolor hasta hoy. Han pasado 13 años, esa fue una curación instantánea, perenne y persistente por siempre. Sí, para los médicos fue sorprendente. Fue sorprendente. No era algo que podía suceder. Tienen los cirujanos de mano un aparato para medir la fuerza. Y él me mide la fuerza y me dice: no puede ser, tienes la fuerza perfecta. Como que no hubiese ocurrido todo nada. Como si no hubiese ocurrido nada. Pero él se quedó como sorprendido y me manda a hacer de nuevo una electromiografía. Y me repite los exámenes. La electromiografía yo le tengo mucho miedo, porque eso son unas agujitas que le van poniendo a uno en todos los nervios y duele muchísimo, es como un corrientazo. Y repetir lo que yo sentí cuando la descarga eléctrica era muy fuerte. Entonces me repitieron ese examen. Y después me lo volvieron a repetir cuando me lo pidieron de Roma unos años después, cuando se mandó toda la documentación. No, yo no quiero hacerme ese examen otra vez. Todavía me daba como miedo que se me disparara otra vez el dolor, ¿no? A pesar de que había vivido un milagro. Pero los seres humanos somos así. Pero han pasado todos estos años. Para mí, aquella bendición del Espíritu Santo ha sido muy, pero muy hermosa, demasiado hermosa. Yo decía, de verdad que Papá Dios me respondió. Yo siempre decía: pero yo quisiera oír la voz de Dios, quisiera verlo, qué maravilla de qué mejor manera. Qué mejor manera. Y que yo toda mi vida, cuando agarraba un bisturí, decía, cada vez, toda mi vida que entré a un quirófano o atiendo a un paciente, les digo: Papá Dios, eres tú el que obras a través de mí. Y otra cosa que yo siempre le digo a quien se va a intervenir, así sea con otra persona, familiares, amigos: bendigan a todo el que los toque. Yo a todos mis pacientes les digo eso. Ustedes calladitos con la mente, bendigan al médico, bendigan a la enfermera, bendigan el ambiente. Siempre, toda mi vida le he dicho eso a mis pacientes. Bendigan a todo el que los toque, porque entonces vendrán los mejores seres a atenderlos. Así es. Bueno, y ya para terminar, vamos agradeciéndole por supuesto a la doctora Trinet por acompañarnos y de escuchar de su viva voz la explicación de este milagro, de cómo sucedió y que ha hecho posible entonces que tengamos una tercera beata en Venezuela, caraqueña, Madre Carmen Rendiles. ¿Qué significa para un médico, una persona de ciencia, recibir un milagro como el que usted recibió?
¿Cómo explicarte? Bueno, es una gracia definitivamente, es una gracia muy grande. Yo hice una oración, que le regalé ahora la tarjetita, con el cuadro, porque yo pinté a Madre Carmen. Tenía que cumplir y llevarle a la Madre San Luis, aquí está tu hermanita pintada, y ella le encantó, porque sí es que tiene los ojos vivos completamente. Claro, no era óleo, quizás por eso, sino que yo era alumna del maestro Galeandro y la pinté en colores, en pasteles, tiene un poquito de óleo en la pupila, todos los detalles, y a ella le encantó el retrato. Y permanece en el Museo de Madre Carmen. Pero ¿qué significa para uno? Para mí, el significado más grande es la responsabilidad. Y entender lo que son los dones del Espíritu Santo. Y analizarlos y ponerlos en práctica. Y ser uno coherente con lo que le ha pasado, esa gran responsabilidad de ser uno cada día mejor, porque no es el verbo donde uno va, que dice esto y dice aquello a la familia, a los alumnos. Yo he tenido tantos alumnos que todos me dicen tía madrina, y he sido madrina de promoción de cirujanos y de médicos. Es bellísimo, donde me ven es con aquel cariño, porque yo les daba muchas charlas de ética, siempre. Y cuando yo hablaba, que fui madrina varias veces de la promoción, mi intervención para felicitarlos era de ética. Siempre de ética, de amor, con misericordia con sus pacientes, porque no todos tienen con misericordia con los pacientes, es como automático el trabajo. Cuando uno todos los días hace lo mismo, se convierte en un trabajo automático. Pero para mí, quedarme en el hospital cuando todo el mundo se iba hasta la tarde o media tarde, yendo de cama en cama, consolando al paciente, inclusive a los otros servicios, pues es una labor bellísima. Entonces esa ha sido la respuesta. ¿Por qué? Es que no tiene explicación. Yo digo, Dios mío, yo soy un ser humano que he cometido errores en mi vida, afortunadamente no con pacientes, errores hasta con uno mismo, y cometo imprudencias, porque a veces la gente, pero ¿por qué no hiciste esto? No, es que yo soy humana, y sigo siendo humana y voy a seguir siendo humana. Le digo, papá Dios, no me quites nunca la gracia de lo que soy, y bendigo mis ancestros, bendigo mis padres. Mi padre no está vivo, mi mamá tiene 93 años, y se llama Carmen también, mi santa madre, porque es una santa mujer, abnegada, como ninguna, prudente, discreta, muy sabia, y mis abuelos ni hablar. Mis abuelos eran muy especiales, entonces yo de un hogar muy cristiano y donde la gente es buena en esencia, y yo bendigo mis ancestros que han hecho de mí lo que soy, y de todos mis maestros que me educaron desde la primaria, secundaria, y siempre yo creo que cuando uno se porta bien, siempre el que se le acerca es muy bueno. Sí, es así, de verdad. El 9 de marzo de 1995 se abrió oficialmente el proceso de beatificación ante la Santa Sede, ante la Congregación para la Causa de los Santos, de la beatificación de Madre Carmen Rendiles, pero no es hasta el 17 de diciembre del año 2017 cuando ante la Santa Sede el Papa Francisco, por supuesto, hace la aprobación de este milagro que hemos escuchado de viva voz, de este testimonio hermosísimo con la doctora Triné, que le agradecemos profundamente por habernos acompañado y dejarnos este testimonio especial, sobre todo porque esto ha permitido conocer este milagro hermosísimo que ha ocurrido en Venezuela, porque algunos milagros son posibles. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. Gracias, doctora Triné. Qué bendición. Gracias a ustedes. Y los milagros todos los días ocurren en los hospitales, sobre todo ahora. Cientos de milagros que, como por arte de magia sin medicina, se están curando muchos pacientes. Otros se van porque, ¿cómo hacemos? Pero con mucha fe y mucha esperanza. Sí. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Voces de Esperanza.